La última noche que pasé contigo. Aquí estoy, repasando mis apuntes del instituto. Bueno. ¿Es esto una resistencia eléctrica? Lo pregunto porque cuando estudiaba un compañero dijo que esto era una resistencia. ¿Es cierto esto? Pues... Bueno. Pues sí, esto es una resistencia eléctrica. Pero no porque tenga forma de la típica resistencia, sino porque cualquier material se opone al paso de la corriente eléctrica. Unos más, otros menos. Obviamente, claro, unos se oponen más y otros se oponen menos. El que tenga mucha resistencia, mucha resistencia, se denomina aislante. Y el que tiene poca resistencia se denomina conductor. 0,7 ohmios. Es una resistencia. 0,6, 0,7. Es una resistencia. Pero muy pequeña. Ahora la pregunta cuya respuesta puede ser confusa. En función de más resistencia o menos resistencia, ¿cuál produce más o menos potencia? Pues una resistencia de poco valor produce más potencia y una resistencia de mucho valor produce menos potencia. La confusión está justificada porque, claro, en un circuito... Imaginemos una fuente de 100 voltios, con dos conductores de 10 ohmios cada uno. La suma son 20 ohmios. Y la carga que le estamos poniendo es de 500 ohmios. Siempre que la resistencia esté por encima de la suma, que son 20 ohmios, no va a haber problema. Conforme vayamos bajando la resistencia, aumentará la potencia. Vamos a comprobarlo. Aquí vemos 18 vatios en esta resistencia. Si nosotros pusiéramos una resistencia de 400 ohmios, al bajar la resistencia, la potencia aumenta a 22 vatios. Si en vez de 400 bajamos a 200, 40 vatios. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a la suma que son 20 ohmios? De 40 bajamos 30, sube a 115 vatios, sigo bajando, la resistencia aumenta la potencia, pero cuando llega a los 20 ohmios, que es la misma que el conductor, a partir de ahí, a menos resistencia, menos potencia. ¿Lo veis cómo baja la potencia? Baja 100, yo bajo a menos ohmios, 6 ohmios, baja la potencia. Por eso esta es la confusión, de que a menos resistencia, menos potencia. Sí, si estás por debajo de la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito, si el elemento que tengamos que poner a producir está por debajo de la resistencia, eso significa que los conductores no son los apropiados. El conductor nunca se tiene que comportar como una resistencia. El conductor debe de ser totalmente holgado, la mínima resistencia posible, para que lo que le pongamos esté siempre por encima. Todas las cargas, todos los elementos se queden por encima. Resistencias que sean muy bajas, pues el conductor más bajo aún. Por eso se evitan sobrecalentamientos de conductores, porque claro, el conductor se convertiría en la resistencia y ello conllevaría el efecto Joule, se calentaría y él sería la resistencia. Y eso es lo que ocurre con los cortocircuitos. Vamos con un caso práctico. Un conductor de 10 metros. 10 metros. Un ohmio.
otro ohmio, 2 ohmios en total. A ese conductor le pondremos esta bombilla de 40 vatios. A ver qué resistencia tiene. 94,7 ohmios. Bien, estos serían más de 500 vatios. Pero claro, cuando el filamento se calienta, su resistencia aumenta hasta unos 1300 ohmios. Hasta unos 1300 ohmios. Y esos son ya 40 vatios de potencia. O sea, el primer instante son 94 ohmios. La resistencia aumenta con el calor, porque no es lo mismo medirla que con tensión. La resistencia aumenta. Como hemos dicho, al aumentar la resistencia, la potencia baja. Bien, ponemos 230 voltios. El conductor de un ohmio en una dirección y el otro ohmio en la otra dirección. Y le ponemos 94 ohmios de bombilla. La bombilla me estará produciendo 514 vatios. Eso es el primer instante. Enseguida se pone a 1300. Sí, a 1300 ohmios. Que esos son 40 vatios. O sea, la resistencia que opone la bombilla enseguida son 1300. Ahora la pregunta es: ¿qué potencia aguanta este conductor? Según el fabricante, 1000 vatios en forma enrollada. Si la alargadera la desenrollamos, dice que soporta hasta 3000 vatios. Vamos a comprobarlo. Vamos a ponerlo a 3, ahí pone 1 kilovatio, que son 1000 vatios. Hemos puesto 10 ohmios, bajamos de 10 ohmios, 9 ohmios, 8,5, 7,5, subimos a 6 ohmios llegamos a los 3000 vatios. Como es una resistencia que está por encima del conductor, no pasa nada, y son los 3000 vatios. Si bajamos más ohmios, ahí están los 3000. Claro, aquí el conductor se calentaría. Y aquí se iguala. Al igualarse baja la potencia. El conductor se convierte en resistencia. Esto es un cortocircuito, porque esta resistencia es de cortocircuito. Menos de 1 ohmio es un cortocircuito. Y el cortocircuito, esta resistencia me produciría 1000 vatios, pero lo demás se pondría incandescente. Y ahora lo que estabais esperando. ¿Qué tan resistencia es el muelle de la libreta? Le he soldado unos cables en cada extremo para que me haga mejor contacto, para que no tenga problema con los contactos. Voy a ir poniéndole de medio voltio en medio voltio y vamos a ir viendo la resistencia cómo varía con la temperatura. Vamos a poner medio voltio. Bueno, ahí tenemos medio voltio. Tenemos una resistencia de 0,56 ohmios. Vamos a subir la tensión. Un voltio. Circula. Con 1 voltio nos circula 1,75 amperios. La resistencia ha subido a 0,57, un poquito. Si vemos a 1,5 voltios, a ver. Tenemos que subir el amperaje. Ahí estamos. Ahora sí.
voltio y medio. Vamos a dejar que se estabilice. 2, sí, se puede decir que 2,5 amperios. La resistencia ha subido a 0,60 ohmios. Vamos a subir el voltaje a 2 voltios. A 2 voltios. 3 amperios, dejamos que se estabilice. La resistencia está caliente, ¿eh? La resistencia está caliente, lógico. Me está disipando 6 vatios. Bueno, yo creo que la dejamos ahí. En 3,16. Tenemos una resistencia de 0,63. Vamos a seguir subiendo. A 2 voltios y medio. Quema la resistencia, claro. 9 vatios son 9 vatios. Vale, la dejamos en 3,74 amperios. Ha subido a 0,67 ohmios. Vamos a subir a 3 voltios. ...4,23 amperios... ...0,71 ohmios... ...la resistencia sigue aumentando con la temperatura... ...subimos a 3 voltios y medio... ...4,70 amperios... ...ha subido a 0,74 la resistencia... Y quema, ahora ya quema. Vamos a ver si podemos subir a 4 voltios. No podemos, el amperaje no me lo permite. Bueno, pues ya está. Y ahora vamos a ponerle 12 voltios. Sin esos 5 amperios de límite. A ver qué ocurre. La intensidad baja. La resistencia quema. Ponemos la mitad de la resistencia. ¿Veis el humo que sale? Pues sí, es una resistencia. Pues nada, no lo puedo poner más porque se me calienta el cable este del polímetro, se me calienta y esto se me derrite y se me hará mal. Se ha doblado. Bueno, si te ha gustado le das me gusta.
Si estás pensando en suscribirte, te das una vuelta por el canal para ver si te interesa. Y nos vemos al jueves que viene.